Sócrates y el derecho como supremacía de la ley. Hablaremos un poco de este gran filósofo. El pensamiento de Sócrates está conceptualizado por Carl Friedrich dentro de un título, El derecho como fundamento y supremacía de la ley, que parece ser el resumen de todo el pensamiento jurídico de Sócrates, aunque él no lo supiera. Sócrates era un filósofo que creía en la supremacía de la ley. Esta debería estar por sobre todas las cosas para que existiese el orden necesario en la vida. Además, para este pensador, para Sócrates, el fundamento principal de nuestro conocimiento se encontraba en la razón del hombre. El origen de sus raciocinios, de Sócrates, pueden haber sido producto de su condición de versador, argumentador, comentador y crítico de las tradiciones. Permanentemente deambulaba por las calles, se ponía a conversar con cuanta persona lo escuchara, haciendo de la palabra uno de sus mejores vicios. Algunos dicen que fue porque tenía algunos problemas con su pareja. Su filosofía coloquial consistía en jugar con las palabras del otro. No confrontaba directa y bruscamente las concepciones de los demás, sino que utilizando el pensamiento y razonamiento de los demás o de los otros, les daba forma, las ordenaba, de tal forma que pareciera que ellos mismos habían descubierto la verdad que antes contradecían. Es por esta cualidad que se le consideró como partero, es decir, quien hacía parir las concepciones. A esa actividad se le llamó, pues, la mayéutica, ¿no? La trascendencia de Sócrates es su peculiar capacidad para atreverse a contradecir los antiguos conceptos de la vida y de las relaciones sociales. Sus especulaciones y discursos proponían la rebeldía de los hombres contra los conceptos aprendidos acríticamente. Pensaba que cada hombre debería someter a examen los conceptos por los que se conducía en la vida y no aceptarlos como verdades incólumes e irrefutables. Así instigaba a los hombres a dudar de los viejos conceptos que no habían pasado por previo examen crítico. Este planteamiento era peligrosísimo para el régimen vigente en su tiempo, puesto que todo régimen se basaba en reglas y conceptos ya aceptados que se manejaban como una especie de dogmas con carácter social. Fue por esta causa que Sócrates, según cuenta Platón, fue acusado de pervertor de la juventud, sometido a juicio y sentenciado a muerte. Sócrates, sin embargo, habiendo podido apelar de esta decisión o huir eludiendo así la sentencia, no lo hizo. ¿Por qué? Las explicaciones que dan casi la mayoría de los autores es que prefirió morir ingiriendo la cicuta, que era un veneno, a faltar a las leyes de Grecia, porque era un hombre convencido de la necesidad del respeto de las leyes y de las decisiones jurídicas para el buen gobierno y convivencia de la gente en una sociedad civilizada. La decisión de este filósofo determinaba algo, el convencimiento en la supremacía de la ley y el de rigor que ésta revestía como elemento imprescindible. Sócrates creía en la ley griega, en el orden jurídico y en la importancia de someterse a esta ley y orden. Pensaba que la ley no era el problema, sino los hombres. Esto es lo que pensaba Sócrates, pero no se queda allí. Dice muchas otras cosas más. Hay mucho más en Sócrates que en estas simples definiciones que acabamos de comentar. No por nada, toda la civilización occidental ha vivido de su pensamiento. Pero sigamos. Su concepción del respeto a la organización social jurídicamente establecida, al imperio de las leyes y al develamiento de la capacidad de errar del hombre, investió de autoridad el tratamiento que dio a su caso, la determinación con que aceptó el fallo injusto, nos sorprende aún hoy. Sócrates planteó una reflexión filosófica jurídica. Esta es la certeza de que la corrupción no está en las leyes, sino en los hombres. Así, el orden, la disciplina y la organización
se lograría solo a través del cumplimiento dogmático de las leyes, parece discernir Sócrates. Aún a costa de la vida, Sócrates responde con su muerte, que sí. Y entonces falleció creyendo que era lo mejor para la sociedad, para el orden, para la ley. Su sacrificio valió para que muchos filósofos, juristas, etc., argumentaran la necesidad del apego y respeto a la ley en forma dogmática y absoluta. Esto exponía la idea de que la forma vale más que la sustancia o la verdad. Con la muerte de Sócrates prevaleció la norma y no la vida. El carácter de su filosofía tenía en este referente un carácter de subordinación. Sócrates habría obedecido una cuestión moral, al principio de seguridad jurídica, cree en el derecho natural y en su superioridad, pero al acatar la sentencia se ha inferido el derecho positivo. Sócrates, en el Critón, hace del respeto de las leyes el fundamento místico de la moral cívica, escribe Claudio Dupont, parafraseando a René Humbert. Ahora bien, el principio de seguridad jurídica por la que ha muerto Sócrates, o murió, explica que la justicia no puede existir si no se obedecen las decisiones de los tribunales. Pero Sócrates también explica que la teoría jurídica no es la que ha fallado, no es la ley la incorrecta, sino la aplicación. La injusticia es característica y dominio de los hombres, no de las leyes. Las leyes no pueden ser justas o injustas, sino solo preceptos normativos. La intermediación entre el hombre y la ley es la interpretación. Este es el punto clave de todo sistema jurídico. Así que lo que ha fallado no son las leyes, dice Sócrates, sino los hombres y su forma de interpretar las leyes. Una nota de trascendencia de la fundamentación del pensamiento en Sócrates es el sentido positivista que se le da a las leyes actualmente. El imperio de la ley es desde este pensador un argumento válido y necesario para la efectivización de una sociedad civilizada. Así que, especulando, podríamos decir que tal vez el argumento descrito en la frase «la ley es la ley» como mecanismo de validez y legitimidad de los actos humanos y la determinación de estos a la autoridad puede venir desde entonces, desde Sócrates. Por otro lado, la preocupación por la ley estaba engajado también en el fin filosófico. La filosofía designaba la categoría legislativa, su función y justificación, como lo expone Claudio Dupont, que dice que la filosofía asignaba a la legislación el fin más elevado. Las leyes deberían conducir al hombre a la virtud, oponiendo a las pasiones malsanas una sólida barrera. Otro de los fundamentos trascendentales del pensamiento socrático era la proposición que hizo a los hombres de gobernarse a sí mismos. Esta era la base para lograr la virtud. Pensaba Sócrates que si lográramos que nuestros complejos, resentimientos y demás emociones negativas no afectaran a nuestros sentidos y capacidad de actuar o no actuar, lograríamos en realidad la base de toda la vida humana, el autogobierno. Además, agregaba que aquellos que lograran esto, el autogobierno, mostrarían indicativos de que son mejores que el resto y por lo tanto serían los más indicados para conducir a la sociedad. Es decir, serían, según este enfoque, los mejores, los llamados a gobernar. En conclusión, el principio fundamental era el autogobierno que determinaría el bien. El verdadero ser busca su perfección interior, el autogobierno, el aprendizaje continuo. En eso, y solo en eso, consiste el bien. Es una cita. Otra de sus contribuciones al pensamiento y raciocinio occidental fue su método de reflexión de Sócrates, la mayéutica, como dijimos al principio. Es decir, aquel método por la cual, utilizando el diálogo y las preguntas, se llega a la verdad. Llega a esta conclusión porque cree que las personas tienen el conocimiento de la verdad última dentro del alma y que esta verdad, para comprenderse, tenerse, solo necesita ser sometida a la reflexión consciente para salir a la luz. Para demostrar esto, Sócrates plantea a través de una ficción la forma en que un esclavo ignorante puede llegar a la formulación del teorema de Pitágoras, demostrando así
que el conocimiento está innato en el alma, en vez de ser implícito o inseparable de la experiencia. Sócrates, por otro lado, creía en la existencia de normas absolutas y universales sobre lo que es correcto o no. Pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Creía en la existencia de un orden absoluto e universal que podía ser descubierto por medio de la razón para el buen gobierno. Resumiendo, la filosofía de Sócrates proponía por un lado la búsqueda de un autogobierno, que en todo caso los gobernantes deberían ser los mejores, el respeto a las leyes y la creencia de la existencia de un orden absoluto y universal. Esto era Sócrates. Esto por ahora sobre Sócrates. No diremos más para no cansarnos. Sócrates en el derecho.